Hola, buenas niños y niñas. Otra vez estoy por aquí para daros la barrila con nuestro maravilloso mundo del universo. Bueno, nos habíamos quedado en que hoy íbamos a hablar, abarcamos ya la tercera parte final del telescopio de Hubble, las maravillas que se pueden divisar a través de él, y hoy pues nos vamos a centrar en ya los últimos temas de esta etapa. Empezando por los ecos de la luz en una estrella variable, ¿vale? Entonces, comenzamos. No solo el sonido puede emitir un eco, también lo hace de manera muy similar la luz, que rebotada de algunas estrellas llega un tiempo después al observador lejano. En ese caso, la estrella variable, la V838 Monocerotis, que se llama así, ¿verdad? Que son unos nombres rarísimos, yo lo siento, algunos me resultan impronunciables. Bueno, pues esto básicamente nos quiere decir que un eco de luz se produce cuando la luz emitida por un objeto celeste es reflejada en superficies lejanas a este, con lo que llega al observador, en este caso sería el telescopio, con un retraso relativo a la distancia que lo separa. Se trata tanto de un fenómeno similar a lo que acontece, por ejemplo, con un sonido, rebota entre las montañas de un valle y nos llega al receptor. Pues con las estrellas y la luz pasa algo parecido. Una variable misteriosa, que es la que os he comentado, la V838 Monocerotis, es una estrella variable que está rodeada por una nebulosa. Y la luz de esta explosión que tuvo lugar en ella rebota en el material que la rodea. El observador, en este caso en el telescopio terrestre, recibe dicha luz en reiteradas etapas posteriores. Se estima que la V38 Monocerotis podría ser una de las estrellas gigantes al borde de la muerte, es decir, que ya está pasando a la fase de gran gigante roja a enana, ¿vale? O sea que está ya en una de sus últimas fases y que ha expulsado además a capas exteriores al espacio. También el origen de sus ecos de luz puede deberse a un fenómeno conocido como flash de helio, por el cual se produce la reacción de fusión descontrolada en el interior de la estrella. Otras teorías señalan que si fuera una estrella moribunda tendría que estar mucho más caliente y que el gas que la rodea es tan solo un gas interestelar. Esta estrella ha sido captada por el Hubble en muchas ocasiones, pero su naturaleza sigue siendo un misterio. Aquí en esta foto que os pongo aquí, que viene en nuestro famoso atlas, como podéis ver, se ve que es de color azul, es la famosa estrella Monocerotis, que está a unos 20.000 años luz de la Tierra. Parecía una estrella más con un tenue brillo apenas comparable a nuestro Sol, hasta que algo cambió rápidamente. Se ve un estallido, el 6 de enero de 2002 es captado por primera vez y como veis es como una nebulosa blanca con un circulito rojo y un puntito blanco en el centro de ese círculo rojo, es como una explosión. Un súbito estallido de luz procede de esta estrella que comenzó a transformar sus alrededores. Posteriormente se ve que se va diluyendo o se va expandiendo esa nube de gas alrededor, esa nebulosa, y queda como un poquito separado de esa nebulosa el punto de ignición donde se refleja la luz, y también se ve la estructura de polvo y gas colindante. La expansión se sigue continuando en el siguiente gráfico que podéis ver, del cual ya se empieza a separar de la nebulosa como tal, y sus ecos de luz dejaron ver un entorno cada vez más distinto. Al final, como podéis ver en el último gráfico, la más grande, se queda al descubierto una erupción, ¿vale?, que se observa en ella, en dicha erupción, la auténtica naturaleza de esta estrella, mucho más masiva de lo previsto. Su brillo es intrínseco y llegó a superar 600.000 veces el brillo del Sol. O sea, fijaros lo masivo de estas estrellas. Entonces, para que os hagáis una idea, empezó siendo algo pequeñito, casi inapreciable, que no se veía apenas,
y llegó a estallar, y al estallar y expandirse se ve la magnificencia de lo que conlleva dentro. Entonces, el eco de luz que produce el viaje de la luz en repetidas ocasiones, que rebota en diferentes superficies alejadas del Sol, este objeto celeste es lo que emitió, y lo primero en llegar será la luz directamente emitida desde la estrella, seguida de los ecos rebotados por orden de distancia, desde los más cercanos a la estrella hasta los más lejanos. Este sería el esquema prácticamente, ¿vale? En cuanto a las poblaciones estelares, que hemos hablado de ellas en varios capítulos, estas estrellas también han evolucionado lentamente desde el nacimiento del universo, así que las que se generan en la actualidad son diferentes a las que se formaron hace miles de años. Evidentemente, si nos basamos en un sistema de progresión y de expansión, está claro que van evolucionando según se van expandiendo, o sea que nada permanece igual a cómo se originó. Los grupos de estrellas se pueden clasificar según la composición y reciben el nombre de poblaciones. Es decir, habrá una población que se distinga de otras por sus composiciones químicas, ¿vale? Y las vamos clasificando. Cada grupo está definido por la cantidad de elementos procesados de sus astros. En la población primera se hallan los más jóvenes, como nuestro Sol, cuyo porcentaje de elementos pesados es el más elevado. Por otro lado, las poblaciones de tipo 2 se encuadran en las estrellas más antiguas del universo, con varios miles de millones de años y un bajo porcentaje de elementos pesados. Por lo general, son visibles en las regiones exteriores de las galaxias. Y finalmente, las poblaciones de tipo 3 de existencia teórica estarían conformadas por estrellas tan solo de hidrógeno-helio, es decir, las primeras estrellas del universo. Esto se dice teóricas porque realmente no tenemos imagen de esas primeras estrellas, tenemos de las más recientes, pero podemos teóricamente o hipotéticamente, mediante a los conocimientos científicos deductivos, suponer que evidentemente hubo unas estrellas anteriores más antiguas. ¿Vale? Así pues, la evolución de estas poblaciones estelares ha sido, ¿cómo diría yo? Básicamente a la expansión que han recibido. Así fue la evolución de dos poblaciones del cúmulo globular 47 Tucanae a 16.700 años luz, cuyas estrellas de color rojo son más viejas que a las que pertenecen a la población 2. A medida que estas estrellas más masivas de esa generación murieron, nacieron otras nuevas de población primera, mostradas en color azul. Es decir, que las galaxias, en lo que podamos ver estrellas color rojo, se supone que son más antiguas y las azules son las más nuevas, ¿vale? Se puede apreciar además cómo se fueron reorganizando con el paso del tiempo. A medida que envejecían se situaban en la periferia, es decir, que además siguen como un modus operandi, como si fuese una espiral. Lo más nuevo en el centro y lo más antiguo se va alejando, y el cosmos, digamos, que recibe la misma trayectoria. Así pues, en estas imágenes se puede ver la Westerlund, que es un cúmulo abierto compuesto por estrellas jóvenes que contiene algunas de las estrellas más masivas y que están en la Vía Láctea, formadas hace pocos millones de años. Está la NGC 346, cuyo interior es un joven cúmulo abierto y está situado en una pequeña nube de Magallanes, y esta estrella es más brillante de esta galaxia, ¿vale? Es la más brillante de esta galaxia. La M80, con una edad media estimada de 12.500 millones de años, o sea, calculad 12.500 millones de años, y este cúmulo globular es una de las agrupaciones más densas de las estrellas de nuestras galaxias. Es verdad, si os fijáis, es como un punto vasto rodeado de infinidad de estrellas, pero que se nota que es muy, 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 muy compacta. En fin, pues para que os hagáis una idea, o sea, así nuestro cosmos, con lo mismo que sucede en la Vía Láctea, es de suponer que se sucede en otras galaxias. Pero aparte de esto, de las estrellas también, de las nebulosas de estrellas, también están las nebulosas planetarias, es decir, el origen de los planetas. Las estrellas de tipo solar alcanzan su final en forma de nebulosa planetaria, es decir, cuando se apaga la estrella, esa estrella
se transforma en un planeta. ¿Quiere decir que la Tierra fuera una estrella? Probablemente fuera una estrella. Esto lo tengo que confirmar porque, claro, su composición, como sabéis, a medida que os he explicado el origen del Sol, en este caso la Tierra tuvo algo totalmente novedoso, que es el dióxido, el hidróxido, lo diré, el H2O, el agua, el hidróxido de oxígeno, como se llame. Pues gracias a eso, gracias al agua, digamos que es lo que la diferencia del resto de otras constelaciones planetarias, otras constelaciones estelares. Cuidado con eso, porque no es lo mismo. Pero vamos, para que nos hagamos una idea, Venus podríamos decir que es una estrella, prácticamente, ¿vale? Pues nos hace suponer que el resto de planetas son estrellas muertas, que se transformaron en planetas, ¿vale? En fin, prosigamos. Cuando el núcleo del Sol agote su combustible de hidrógeno, dentro de unos cuantos miles de millones de años, hemos dicho que nos quedaban casi otros 4.500 millones de años, es decir, lo mismo que la edad. Estamos justo en el ecuador, desde el inicio del brillo del Sol, del primer haz de luz del Sol, hasta su muerte. Estamos justo en la mitad, es decir, nos quedan otros 4.500 millones de años, para ser exactos. Bueno, pues una vez que nuestra estrella se comienza a fusionar helio y otros elementos, se convertirá en una gigante roja, que era lo que decíamos. Una vez agotado este combustible de su núcleo, expulsará a sus capas exteriores al espacio y formará una nebulosa planetaria, es decir, que se transformará en planeta. El Sol acabará siendo un planeta. Este material, compuesto por diferentes elementos, este material expulsado, hidrógeno, helio, carbono y oxígeno, se esparcirá por el medio interestelar, interestelar. Por Dios, lo que me cuesta decir algunas palabras a estas horas de la mañana. Bueno, pues como veis, formará como otra galaxia, solo que esta vez el Sol ya no será el centro, sino que será un planeta. El ciclo de la vida estelar, según las nebulosas planetarias, vemos que son restos de viejas estrellas que están atravesando los últimos momentos de su existencia. No obstante, este material se incorporará a futuras estrellas y planetas. Es decir, cuando el Sol hizo esa supernova, el resto de material que expulsó, ese material, curiosamente, se fusionó con el material de la Tierra. Cuidado. Y forma parte de eso, lo que creó luego el agua, etcétera, etcétera. La existencia de nuestro planeta se debe al cúmulo del choque de otros asteroides con nuestro planeta. Cometas, asteroides, residuos de materia que han sido desprendidas por una estrella originaria, la supernova. Digamos que todo sigue ese mismo ciclo. No obstante, este material que hemos dicho que se incorporará a futuras estrellas de los planetas es el ciclo de la vida a escala cósmica. Sin ir más lejos, el Sol, como hemos comentado, así como los planetas del sistema solar, albergan en su interior elementos que hace miles de millones de años fueron fusionados a su vez por viejas estrellas. Sucedió mucho antes de que nuestro vecindario comenzara a gestarse, y estos mismos elementos formarán parte de otros sistemas estelares futuros. O sea que es cierto, o sea, todos siguen el mismo rango. Y es de presumir, y es presumible, que en el resto del cosmos sucede lo mismo. De las remanentes de las supernovas, es decir, de lo que queda de las supernovas. Al final de su vida, las estrellas de gran masa explotan violentamente en forma de supernova y esparcen su material por medio interestelar. Durante unos instantes brillan con la misma intensidad que toda su galaxia. Luego eso evidentemente se va degradando. Las estrellas son con al menos 8 veces más masa que el Sol, tienen una violenta forma de morir. Explotan como supernova. A medida que van agotando su combustible nuclear, parte de su masa fluye hacia el núcleo. Finalmente el núcleo es tan pesado que no puede resistir su propia fuerza gravitatoria y se colapsa en una fracción de segundo, lo que provoca una explosión gigante de una supernova. En una galaxia como la nuestra se trata de un fenómeno de gran medida, y que a medida que ocurre
pues puede tardar a lo mejor unos 50 años. Es decir, que es probable que dentro de unos 50 años volvamos a ver otra supernova, o sea, otra explosión estelar. Los astrónomos chinos registraron en el 1054 la aparición de una nueva estrella en el firmamento, cuyo brillo era tan intenso que podía verse incluso a plena luz del día. Aquella nueva estrella solo fue observable durante poco tiempo, pero fue visible de noche durante 2 años. En 1903 el astrónomo Besto Slipher relacionó la espectacular nebulosa del Cangrejo a unos 6.500 años luz de la Tierra con dicha supernova y calculó el tiempo que debía de haber transcurrido desde la explosión, pues alrededor de unos 900 años. O sea, curioso. Aquí podéis ver en estos esquemas la fase de la supernova. La fase 1, en la que hemos dicho que el núcleo de la estrella supera el límite de 1,44 de masas solares y colapsa sobre sí mismo. La fase 2, los protones se combinan con los electrones y forman neutrones, comprimiendo el núcleo. En fase 3, los neutrones provocan el rebote de material que se precipita sobre el núcleo de la estrella. La fase 4, el rebote inicial provocado por los neutrones se frena durante unos breves instantes. Y fase 5, la onda de choque se acelera y la estrella es destruida brillando más que su propia galaxia. Es decir, que es fulminante, o sea, una explosión tan grande que brilla más que la propia galaxia en sí. Pero como hemos dicho, que dura a lo mejor unos instantes en el día y solo es visible por la noche durante un par de años. Eso es lo que sucederá prácticamente con el Sol. Digamos que todas las galaxias siguen el mismo procedimiento, pero bueno, más allá de la Vía Láctea, desde la vecina Andrómeda hasta hasta la galaxia más distante, que le llaman la galaxia del sombrero, pasando por las nubes de Magallanes, el telescopio de Hubble nos ha reabierto las puertas del cosmos a un apasionante viaje por el tiempo y el espacio, con un telón de fondo incomparable, el universo. Ahí podemos ver y divisar los brazos de las galaxias espirales, que recordamos que la formación de las estrellas tiene lugar en zonas galácticas con una elevada densidad de gas y polvo interestelar, lo cual puede ocasionar el colapso de material que construirá el germen de nuevos astros. Acordaros de eso, que lo decíamos, que se fusionaban, chocaban unas con otras, y entonces eso pues se produce un movimiento expansivo que va además propiciando el resurgimiento de posibles estrellas gracias a el material cósmico que se fusiona y su energía termonuclear. Hay diferentes hipótesis sobre la formación de estrellas que explicarían el proceso de formación de estrellas en las galaxias espirales, pero la más aceptada se conoce con el nombre de modelo de las ondas de densidad. Esta hipótesis plantea que los brazos de las galaxias son zonas de una mayor densidad de material que rotan más lentamente que el resto de la galaxia, porque acordaros que las galaxias en su expansión concéntrica van girando a una velocidad, pero parece ser que en algunos espacios tienen más densidad de material que en otras, ¿no? Pues muchas de estas son estrellas jóvenes que, además de vida breve, dotan a las galaxias espirales de ese característico tono azulado que puede observarse lejos de su centro. Tienen una estructura, como podéis ver, hay un bulbo, un disco, unos brazos espirales y la rotación en torno a ese bulbo. Es fantástico, o sea, las galaxias en general todas tienen esa misma estructura. Las espirales barradas son otro tipo de estrellas o galaxias que se llaman, pues eso, galaxias intermedias, ¿vale? Debido a una interacción gravitatoria en su pasado en la región central que muestran una acumulación de masa. O sea, básicamente se han descrito unas 4, por ejemplo, la NGC 3627, la NGC 1300, la NGC 1672 y la NGC 1313. O sea, básicamente tienen la misma contextualidad. La barra es una señal de madurez en una galaxia espiral
Cuando el disco galáctico es lo suficientemente masivo, esta característica aparece por sí misma de forma natural. La secuencia que veis en esta imagen ilustra el proceso a través de 4 momentos de la historia de una galaxia, desde 7.500 millones de años todavía sin barra, hace 5.500 millones de años, y cuando comienza a definirse hace unos 3.000 años. Y en curso, es el momento actual, ya aparece con la barra definida. Es decir, que forman esta especie de dibujo que podéis ver. Es muy fácil de detectarlas con un telescopio. Sigamos. Las distancias extragalácticas, bueno, pues esto es obvio que también hay que estudiarlo. Las distancias extragalácticas, bueno, pues para calcular las distancias en el espacio se recurre a objetos conocidos cuyo brillo ya ha sido estudiado y determinado. Se trata de lo que le llaman las candelas estándar, una herramienta crucial para comprender las dimensiones del universo. El uso de objetos astronómicos para considerar estas mediciones permite calcular con gran detalle la distancia hasta los objetos más lejanos. Para disponer de una candela estándar resulta esencial conocer su magnitud absoluta, es decir, su brillo intrínseco, sin importar la distancia a la que esté dicho objeto. Al efecto, este brillo intrínseco se puede obtener midiendo su periodo de pulsación. Por ejemplo, las variables de las cefeidas. Las cefeidas ya sabéis que son unas estrellas estándar, y que este tipo de estrella variable que se caracteriza por tener un periodo muy estable nos facilita una observación fundamental para establecer, por ejemplo, el tamaño que tiene la Vía Láctea. Pues con el resto de galaxias se recurre al mismo patrón, ¿vale? Las variables cefeidas son particularmente interesantes porque pulsan de forma radial, de manera regular, en un patrón muy bien definido y estable. La estrella cambia de tamaño y temperatura, provocando una variación en su brillo, por lo que por este motivo han sido utilizadas para medir la distancia a otras galaxias. Con ello, determinar también el ritmo de expansión del universo. Y esto, en este pequeño ejemplo, podemos detallar lo que le llaman el latido de la Carinae, que es un cambio entre el mínimo y el máximo lumínico de una estrella variable, y que, a pesar de ser muy notable, puede recoger simulaciones para poder medir la distancia entre otras galaxias. Esto es básicamente para que sepáis cómo los astrónomos lo pueden medir. Aparte, tenemos que tener en cuenta los supervientos galácticos, ¿vale? Que estos son lo que se experimenta en una galaxia, una deformación por la influencia de su galaxia vecina. Es decir, entre galaxias puede haber un tipo de influencia o energía que resulta en vientos que generan supervientos de atracción, o sea, son unos vientos cinéticos. Localizada en la constelación de la Osa Mayor, a 12 millones de años luz de la Tierra, la galaxia del cigarro, o M82, me hace muchísima gracia. La galaxia del cigarro, pero ¿por qué le llamarán así? Es que esto yo ya tendría que meterme un poquito más en estos nombres, la toponimia, pero bueno, no quiero hacer muy densa la pregunta, pero quedaros con el nombre. La galaxia del cigarro se halla bajo una influencia gravitatoria a su vecina, la galaxia Bode M81. Esta interacción la conduce a una fase de brote estelar, es decir, que en su interior se formen estrellas a un ritmo muy superior al de la galaxia normal. Se estima que la última de estas fases pudo haber sucedido hace 500 millones de años. A consecuencia del nacimiento de estos astros se produce un viento estelar de proporciones descomunales. El viento genera millones de estrellas, es decir, es un viento que además genera millones de estrellas y que se van expandiendo por el cosmos. Es alucinante. Mira, la formación del superviento empieza
Con la combinación de vientos estelares procedentes de millones de estrellas que desembocan en una formación de un potente superviento galáctico responsable de que en la galaxia Cigarro se formen estrellas de grandes distancias. Por ejemplo, formado por vientos débiles, aumento de potencia y un superviento final, como si fuese un tornado, pero un tornado de estrellas, un tornado galáctico. La verdad es que es súper alucinante, es un viaje que merece la pena estudiar paso a paso. También habéis de saber que las galaxias colisionan, cuidado, las galaxias colisionan unas con otras y también se producen explosiones, ¿vale? Por ejemplo, galaxias que han colisionado, una que le llaman los ratones, ¿vale?, que está a 300 millones de años luz de la Vía Láctea y que reciben este nombre por las largas colas de gas y estrellas que acompañan. En el futuro se combinarán y formarán una galaxia gigante. El vívido color azul de su estructura denota un intenso proceso de formación de estrellas, fruto de la colisión. Luego están las galaxias antena, la RP240, la 273, la NGC 2207, la RP87, en fin, que han colisionado y están produciendo estrellas. Esto es fantástico porque significa que nuestro cosmos prosigue su ley de expansión, su ley de formación de astros, su ley de muerte de astros antiguos, su ley de generación de planetas. Es alucinante. Y así se va expandiendo el universo. Como hemos dicho, sabemos que el universo se expande gracias a las diferentes observaciones e investigaciones que ha contado el Hubble y que ha llegado a poder vislumbrar desde el Big Bang hasta la actualidad. Y al final se han descartado el modelo limitado, el estático, y se quedaron con el modelo de expansión infinita, que es este famoso especie de gráfico que parece un embudo con una corneta y al final de la cola de la trompeta, que se va expandiendo sin límite. Es decir, que se expandirá en vez de contraerse. Y entonces así pues se ha ido formando nuestro cosmos. Próximas tareas pendientes que tiene el Hubble, pues la búsqueda de la materia oscura, es decir, que apenas podemos observar un 4,9% del contenido total del universo, que nos resulta invisible en su mayor parte. Es decir, que esto que no podemos o desconocemos todavía es el objetivo para determinar con más realismo y con más plausibilidad, por decirlo de alguna manera, el contenido real de todo el cosmos, el firmamento, el cosmos, etcétera. Es decir, que la materia oscura como tal es súper importante a la hora de determinar también hacia dónde se dirige esta expansión cósmica y la edad del universo como tal. Entonces, en los próximos capítulos iremos viendo toda esta maravilla de partes que hay en el cosmos que se están investigando, agujeros negros, etcétera, etcétera, formación de planetas, formación de la Tierra, etcétera, etcétera. Ahora a continuación os dejo un pequeño glosario para que todo nos quede un poquito claro y podamos que no nos suene a chino las palabras de todos los capítulos. Es decir, este glosario también nos sirve para los capítulos anteriores, ¿vale? Lo grabo a continuación. Glosario. Agujero supermasivo, agujero negro supermasivo. Se trata de los agujeros negros más grandes que pueden encontrarse en el universo. Su masa nuclear puede ser de miles de millones de veces superior a la del Sol. Aunque su proceso de formación resulta todavía un misterio, se ha planteado que podría evolucionar desde un agujero negro estelar a partir de una gran acumulación de material. Andrómeda. Andrómeda es la galaxia espiral a 2,5 millones de años luz de la Tierra, de la Vía Láctea. Recibe su nombre por hallarse en la región de la misma constelación y es la galaxia espiral más cercana a la nuestra. Gracias a las observaciones que realizó el telescopio Spitzer en 2006, se calcula que contiene alrededor de 1 billón de estrellas, más del doble
de los 200.000 o 400.000 millones de estrellas estimados en la Vía Láctea. Además, tiene unos 220.000 años luz de diámetro, por lo que es aproximadamente el doble de grande. Se prevé que colisionará con la Vía Láctea dentro de unos 4.500 millones de años y que ambas formarán una galaxia elíptica. Es decir, que va a fusionar, cuidado, va a fusionar las dos galaxias. Asteroide, pequeños objetos que se encuentran en el sistema solar, en ocasiones llamados planetas menores. Se estima que son los restos antiguos de planetesimales, objetos que nunca llegaron a acumular el material suficiente para crecer y convertirse en un planeta. La mayor parte de estos asteroides están localizados entre el cinturón principal de asteroides y la región del espacio de las órbitas de Marte y Júpiter. Big Bang, nombre dado a la teoría del origen del universo, según la cual se formó hace 13.800 millones de años a partir de una súbita expansión de un punto de densidad de temperatura elevadísimas durante los primeros minutos. El universo atravesó diferentes fases que fueron decisivas para llegar a su forma y aspecto actual. Candela estándar, objeto astronómico que por sus propiedades puede ser utilizado para medir la distancia a objetos muy distantes con gran precisión. Existen diferentes objetos, fenómenos empleados para tal fin. Todos tienen en común que su brillo es conocido y está bien estudiado. Esto permite comparar el brillo aparente de una candela estándar observada en un lugar distante con su luminosidad conocida, lo que permite calcular la distancia que nos separa de ella. Cefeida, tipo de estrella variable que modifica su diámetro y temperatura de manera regular. Produce como resultado cambios en su brillo en su periodo muy bien definido y estable. Además, el periodo de variabilidad está relacionado con la luminosidad intrínseca de estas estrellas, para ello utilizadas como candelas estándar para medir la distancia a otros lugares, tanto en nuestra galaxia como en otras cercanas, incluyendo a la galaxia Andrómeda y las nubes de Magallanes, que reciben su nombre de la estrella delta Cephei, la primera de este tipo que fue identificada en 1784. Cometa, cuerpo menor congelado que al acercarse al Sol comienza a liberar los gases acumulados en su superficie. Este proceso produce una creación de una llamativa cola de material. Bajo las circunstancias adecuadas puede ser observada desde la Tierra, simple vista. El cometa Halley, que tarda entre 74 y 79 años en completar una órbita alrededor del Sol. Por cierto, yo he sido una de las afortunadas de ver el cometa Halley. Es la cometa más popular y mejor conocido. Contaminación lumínica, el fenómeno producido por la actividad humana en la atmósfera de la Tierra. Provoca que el brillo natural del firmamento de noche sea mucho mayor de lo normal, impidiendo que se puedan ver muchos de los objetos celestes desde lugares contaminados. Así, mientras un cielo completamente oscuro es posible observar más de 9.000 estrellas, en una gran ciudad apenas se pueden ver 90. Es muy triste esto, También dificulta considerablemente las observaciones astronómicas, incluso en las regiones relativamente alejadas de grandes núcleos de población. Cúmulos de galaxias. Estructura formada por cientos de miles de galaxias que están ligadas gravitacionalmente. Son estructuras más grandes del universo, que permanecen ligadas por su gravedad y pueden agrupar y formar supercúmulos. Entre los más conocidos, el cúmulo de Virgo, formado por unas 1.300 galaxias, y el cúmulo de Hércules, localizado a 500 millones de años luz, formado por más de 2.000 galaxias. La mayor parte de cúmulos tienen un diámetro que oscila entre 6 y 30 millones de años luz, o sea, brutal. Cúmulo estelar, grupo de estrellas unidas por los efectos de su propia gravedad. Se distinguen de dos grandes grupos. Por un lado, los cúmulos globulares, de gigantescas agrupaciones de estrellas, y después, por otro, los cúmulos abiertos, que son conjuntos de unas pocas decenas de estrellas jóvenes. Desplazamiento al rojo, esto ya lo hemos comentado. Desde el Big Bang, según la expansión, pues cuanto más al rojo tiende la luz, más antigua es la distancia que tienen esas formaciones estelares. ¿Lo vamos a leer científicamente?
También llamado viraje al rojo, redshift es el fenómeno por el que la radiación electromagnética, como la luz visible, ve su longitud de onda aumentada o desplazada al rojo. Sucede siempre que la fuente de emisión se aleja del observador. Se usa ampliamente en astronomía por estar relacionada con la expansión del universo. La luz procedente de las galaxias más lejanas nos llega muy desplazada al rojo y este desplazamiento al rojo designa con la letra Z la proporción entre el aumento de longitud de onda y la longitud de onda original. La radiación del fondo de microondas, la luz más antigua del universo, muestra un viraje al rojo de Z igual a 1100. El desplazamiento al rojo se determina por muchas fórmulas, pero suele calcularse por medio del efecto Doppler, usando la fórmula 1 más Z igual a 1 más V partido C, donde V es la velocidad del objeto que se aleja del observador, C la velocidad de la luz, E el factor de Lorentz. El desplazamiento al rojo está directamente relacionado con el efecto Doppler. Disco protoplanetario. Se trata de un disco circunestelar formado por una densa capa de gas y polvo que gira alrededor de una estrella recién formada. Con el paso del tiempo, el disco protoplanetario dará nacimiento a diferentes objetos celestes que formarán parte del sistema planetario. Parte del material del disco asimismo también se incorpora a la propia estrella. El famoso efecto Doppler. Cambio de la frecuencia de longitud de onda para un observador que se mueve en relación a la fuente que lo emite. El ejemplo más común en el caso del sonido, el de una sirena de ambulancia. Cuando se acerca, su frecuencia aumenta. Al pasar nuestra altura se iguala, con lo que el que emite al alejarse se reduce. En astronomía, el efecto Doppler aplicado a la radiación electromagnética es particularmente útil en el análisis de los movimientos de objetos distantes como las estrellas o galaxias. Enana blanca, núcleo de una vieja estrella similar al Sol que se halla al final de su vida tras haber expulsado sus capas exteriores al espacio. En el interior de una enana blanca no se produce ningún tipo de fusión. En su lugar, esta irradia toda la energía acumulada al espacio exterior, dado que todavía se encuentra caliente. Y por hoy lo dejamos aquí. Mañana ya seguiremos con otros capítulos nuevos y avanzaremos en parte del glosario. Recordaros que podéis seguir suscribiéndoos y bueno, pues como digo, dejar la caja habilitada para que dejéis comentarios. Muchísimas gracias y un saludo.